Continuamos con la clase 1.1 ya de la unidad número 6, que se llama Identidades trigonométricas de los ángulos menos teta, 90 menos teta y 180 menos teta. Y el problema inicial nos dice, demuestra que, y nos pide hacer 3 demostraciones. La primera dice que coseno de un ángulo negativo va a ser igual a coseno del ángulo positivo, y que el seno del ángulo negativo va a ser igual a menos seno de teta. Entonces tenemos la solución para el primer literal de la clase 2.2 de la unidad 5, que fue sobre la simetría en el plano cartesiano. Se sabe que si P es un punto del plano cartesiano con coordenadas A, B, es decir, este punto que está acá, las coordenadas del punto simétrico P' respecto al eje X es A, menos B, es decir, si acá tenemos un punto con coordenadas A, B, su punto simétrico con respecto al eje de las X, es decir, tomando como espejo al eje de las X, va a ser este punto con coordenadas A, menos B, es decir, que la segunda coordenada va a cambiar de signo. Y luego nos dice, sea el punto P, A, B, tal que OP, es decir, este segmento OP va a medir 1, o sea, va a ser igual a 1. Y el segmento OP forma un ángulo teta con el eje X, es decir, este ángulo de acá va a medir teta. Las coordenadas de P son coseno de teta, seno de teta, que es lo que tenemos acá. Entonces, las coordenadas de su simétrico respecto al eje X es P' y va a tener coordenadas coseno de menos teta, seno de menos teta. Y luego nos dice, comparando 1 y 2, se tiene que coseno de menos teta va a ser igual a coseno de teta. ¿Por qué? Porque la coordenada en X, como coseno es la coordenada en X, entonces acá la coordenada en X es exactamente la misma. Ambas son positivas porque coseno en este que es el primer cuadrante y en este que es el cuarto cuadrante, las X son positivas porque estamos en las X positivas. Entonces, estos dos ángulos van a tener coseno positivo, ya sea este que abre hacia arriba o este que abre hacia abajo. Entonces, coseno de menos teta va a ser igual a coseno de teta. Y seno de menos teta va a ser igual a menos seno de teta. Acá sí va a cambiar, porque acá estamos en las Y positivas, pero en este otro punto P', las Y son negativas. Entonces, este menos nos va a asegurar de que este punto tenga seno negativo, porque efectivamente se encuentra en el lado de las Y negativas. Entonces, son dos variantes. Coseno no va a cambiar en este caso porque se encuentra en las X positivas. Pero en el caso de seno, como es la coordenada en Y, acá en este primer punto es positivo, pero en este segundo punto es negativo, por la coordenada en Y. Luego, el segundo nos dice coseno de 90 menos teta es igual a seno de teta y seno de 90 menos teta es igual a coseno de teta. Y nos dice la solución. Se sabe que si P es un punto sobre el plano cartesiano con coordenadas A, B, las coordenadas del punto P' simétrico respecto a la recta identidad es B, A, que era el cuarto elemento que veíamos en esa clase 2.2 de la unidad 5, que nos decía de que si un punto con coordenadas A, B se reflejaba sobre la recta identidad, que acá tenemos el dibujo. Esta sería la recta identidad, que se representa como Y igual a X. Entonces tendríamos este punto P con coordenadas A, B. Entonces este sería el punto de simétrico con respecto a la función identidad. Este sería el punto simétrico. Entonces va a tener coordenadas P, A, solamente es invertir las coordenadas. Entonces dice que se considera a P con coordenadas coseno de teta, seno de teta. Entonces su simétrico respecto a la recta identidad es P' y va a tener coordenadas seno de teta, coseno de teta. Como se está reflejando en esta recta, entonces sus coordenadas van a cambiar. Coseno de teta va a pasar a ser la coordenada en Y
y seno de teta va a pasar a ser la coordenada en X. Entonces, por la simetría. Y luego nos dice como P' es el simétrico de P, se tiene que el segmento OP' forma un ángulo de 90 menos teta. Es decir, este ángulo de acá mide 90, ¿verdad? O sea, de las X positivas y las Y positivas. Entonces, el segmento OP', que sería este segmento de acá, forma un ángulo de 90 grados menos el ángulo teta, es decir, este ángulo que está acá. Con respecto al eje X, esto quiere decir que las coordenadas de P' son coseno de 90 menos teta, seno de 90 menos teta. Entonces, lo que esto nos quiere decir es de que este punto P' forma un ángulo con respecto al eje X. Entonces, este ángulo más pequeño que forma este punto P, este ángulo es igual a este que se forma acá entre el eje Y y esta otra línea. Entonces, si nosotros restamos 90 grados, que es lo que tiene esto de acá, menos este pedacito que equivale a teta, vamos a tener 90 menos teta. Entonces, las coordenadas y eso nos va a representar este ángulo que se forma entre las X positivas y P'. Entonces, las coordenadas de este punto P' van a ser coseno de 90 menos teta, seno de 90 menos teta. Y de la ecuación 3 y 4, o de estas dos expresiones, 3 y 4, puede determinarse que coseno de 90 menos teta es igual a seno de teta y seno de 90 menos teta es igual a coseno de teta. Y el literal 3 nos dice que demostrar que coseno de 180 menos teta es igual a menos coseno de teta y seno de 180 menos teta es igual a seno de teta. Y nos dice la solución. Se sabe que si P tiene coordenadas A, B es un punto en el plano cartesiano, entonces P' con coordenadas menos A, B es un simétrico con respecto al eje Y. Es decir, tenemos este punto acá y acá tenemos P' que es el reflejo con respecto al eje de las Y. Y la coordenada que cambia es la coordenada en X. Si se considera P un punto del plano cartesiano tal que OP, es decir, la distancia entre el origen y el punto P, es de 1. Y el segmento OP forma un ángulo teta con el eje X, es decir, este ángulo de acá. Sus coordenadas son coseno de teta, seno de teta. Entonces su simétrico al eje Y es este punto P con coordenadas menos coseno de teta, seno de teta. Porque como coseno es la coordenada en X, acá la coordenada en X es positiva, acá va a ser la misma pero en negativo. Y la coordenada en Y es la misma para ambos, porque están a la misma altura. Luego nos dice, por otra parte, el segmento OP', que es este segmento de acá, forma un ángulo de 180 menos teta. Es decir, como esto también mide teta, igual que este ángulo, porque es la misma abertura que va a tener. Entonces, para encontrar este ángulo con el eje positivo y P', lo que vamos a hacer es 180 y le vamos a restar el ángulo teta. Entonces, así se representa este ángulo de las X positivas con P'. Así las coordenadas de P' van a ser coseno de 180 menos teta, seno de 180 menos teta. Luego de la expresión 5 y la expresión 6 se concluye que coseno de 180 menos teta es igual a menos coseno de teta. Y seno de 180 menos teta es igual a seno de teta. Y ahí queda demostrado. Luego nos dice la conclusión, una identidad trigonométrica es una igualdad donde intervienen razones trigonométricas y es verdadera para cualquier valor del ángulo. Para cualquier ángulo teta se cumplen las identidades de ángulos opuestos para el coseno y el seno. Y nos dice que coseno de menos teta es igual a coseno de teta. Y la B nos dice que seno de menos teta es igual a menos seno de teta.
Para cualquier ángulo θ se cumplen las identidades de ángulos complementarios y suplementarios para el coseno y el seno. Coseno de 90 menos θ es igual a seno de θ. Seno de 90 menos θ es igual a coseno de θ. Coseno de 180 menos θ es igual a menos coseno de θ. Y seno de 180 menos θ es igual a seno de θ. Además, se cumplen las siguientes identidades para la tangente. Tangente de menos θ es igual a menos tangente de θ. Tangente de 90 menos θ es igual a 1 sobre tangente de θ, que esto también representa cotangente. O sea, es el recíproco de la tangente. Y tangente de 180 menos θ es igual a menos tangente de θ. Y tenemos un ejemplo que nos dice, representa cada razón en términos de un ejemplo de un ángulo θ, tal que el ángulo sea mayor o igual que 0 o menor que 90. Y nos dice el primero, coseno de menos 40 grados. Utilizando la identidad de ángulos opuestos, tenemos de que coseno de menos 40 grados va a ser igual a coseno de 40 grados. Y se ha ocupado esta primera fórmula, porque como es el coseno de un ángulo negativo, entonces eso es igual al coseno del ángulo en positivo. Entonces solamente se ha aplicado esa pequeña fórmula. Luego el 2 nos dice seno de 120 grados. Y nos dice, utilizando la identidad de ángulos suplementarios, seno de 120 grados es igual a seno de 180 menos 120 grados, y eso es igual a seno de 60. Acá se ha utilizado esta fórmula de acá, porque como son ángulos suplementarios, es decir, de que la suma de ambos ángulos suman 180, entonces es esta fórmula de acá, la del literal F. Y el tercero nos dice que tangente de 320 grados. En este caso se aplica primero la identidad de ángulos suplementarios y tendríamos esta tercera fórmula que está acá. Tangente de 320 va a ser igual a menos tangente de 180 menos 320 grados, y eso va a ser igual a menos tangente de, como 180 menos 320 es menos 140 grados, y eso va a ser igual a tangente de 140 grados positivo. Y eso a la vez va a ser igual a menos tangente de 180 menos 140, y eso es igual a menos tangente de 40 grados. Es decir, de que tangente de 320 grados es igual a menos tangente de 40 grados.